Tengan un cordial saludo, ingenieros. Vamos a continuar con el video número 3 de configuraciones del botón por posición. Vamos a continuar con la configuración de vigas. Para eso vamos a ingresar primeramente a este botón. Iniciamos con tabla de armados en vigas, armadura de montaje en secciones rectangulares. Por cierto, para CIPECAD, una armadura de montaje se refiere a la armadura que viene de extremo a extremo, a la que es continua, ¿no? Tanto superior como inferior. En CIPECAD vienen todas estas combinaciones con diámetros en milímetros y en pulgadas. En realidad tenemos 13 páginas con diferentes combinaciones. Lo que yo les recomiendo es borrar todas estas, ¿sí? Aquí desmarcamos todas estas opciones y le damos a aceptar hasta que quede una tabla vacía. Y vamos a crear solo las necesarias o las que vamos a utilizar en el proyecto. Yo ya tengo preparada mi tabla definida, así que simplemente voy a importar esta tabla. Ahí está, si se fijan, tengo combinaciones de 2 barras de media, tanto en la parte superior como en la parte inferior, 3 de media, 4 de media, luego tengo 2 de 16, 3 de 16, 4 de 16. ¿Sí? Aquí también podemos observar que tienen un estribo de confinamiento simple. Si desean, pueden agregar más combinaciones, ¿no? Lo que tienen que hacer es darle a más. Pueden decir, por ejemplo, 5 barras de diámetro 12 milímetros en la parte superior, ¿sí? Y por decir 5 barras de diámetro media o diámetro 16 en la parte inferior. Y acá seleccionan el estribado. Pueden decirle un estribo cerrado. Seleccionan y le dan a aceptar. ¿Sí? De todos modos, si todas estas combinaciones no son suficientes para diseñar una viga en específico, podemos realizarlo manualmente desde el diseño de vigas. ¿Sí? Vamos a darle a aceptar y vamos a pasar ahora a la siguiente pestaña, armadura de montaje en secciones rectangulares con un ala. De la misma manera, tenemos una serie de combinaciones que vienen por defecto, ¿no? Yo les recomiendo eliminar y crear solo unas cuantas combinaciones. Yo ya las tengo, así que simplemente voy a importar nuevamente. Le digo que sí. Y acá debemos configurar nuevamente los aceros del alma y del ala, porque recordemos que esta es una viga con sección de un ala, ¿no? Y también debemos asignarle un estribado. Le damos a aceptar y de la misma manera vamos a realizarlo en armaduras de secciones rectangulares con 2 alas o una viga T, ¿no? Yo tengo estas combinaciones, si desean pueden utilizar estas mismas y si les falta pueden incorporar algunas otras combinaciones. Damos a aceptar. Veamos ahora la siguiente pestaña, armadura transversal. Se refiere a los estribos de las vigas. Primeramente debemos seleccionar los diámetros admisibles. Yo tengo marcados los diámetros de 6, de 8 y de 10 milímetros. En separación de los estribos, tengo separaciones desde 5 hasta 20 centímetros con un salto de 1 centímetro. Pero ya es decisión de cada uno si se desea colocar, por ejemplo, múltiplos de 5 o múltiplos de 2.5. Voy a dar aceptar, aceptar y veamos ahora la siguiente pestaña, armadura de portaestribos. Esta opción en realidad no es muy utilizada, pero en caso de utilizarla vamos a marcar diámetros de 8, de 10 y de 12 milímetros. Veamos la siguiente pestaña, armadura de piel. Cuando tenemos vigas de gran peralte, la norma nos exige que coloquemos una armadura intermedia o armadura de piel. Ahora, ¿cuál es esta altura? De acuerdo a la norma ACI del 2019, nos dice que para vigas con altura mayor a 90 centímetros debe colocarse un refuerzo superficial longitudinal uniformemente distribuido en ambas caras laterales de la viga, dentro de una distancia H medios medida desde la cara en tracción. Veamos qué es lo que nos dice el ACI 318-2014. Nos dice 36 pulgadas o 91 centímetros.
Ahora, ¿qué es lo que nos dice la norma boliviana? Que está en función del ACI 318-2014. Nos dice que para vigas con altura mayor a 60 centímetros debe colocarse armadura de piel. A pesar de que nuestra norma boliviana es una copia prácticamente del ACI 2014, tiene estas pequeñas variaciones, ¿no? Y como nosotros estamos en Bolivia, vamos a considerar estas recomendaciones. Volvemos a CIPECAT y para armadura de piel vamos a seleccionar diámetros de 6, de 8, de 10 y quizá de 12 milímetros. Damos a aceptar y veamos ahora la armadura de refuerzo superior. Por cierto, esta armadura de refuerzo superior se refiere al refuerzo adicional al longitudinal, ¿no? O al que va de extremo a extremo. Este sería mi refuerzo adicional. En este caso, primeramente debemos seleccionar los diámetros admisibles. Yo voy a decirle que voy a utilizar como armadura de refuerzo superior diámetros de 12, de 16 y de 20 milímetros. En caso de surgir algún proyecto grande, podríamos incorporar incluso diámetros de 25 milímetros. Le damos a aceptar y acá nos dice la separación libre mínima entre barras. Esto ya lo habíamos visto antes. Es el mayor de estos tres valores, donde generalmente predomina 25 milímetros. Pero si deseamos nosotros podemos incrementar esta separación, ¿no? Por temas del vibrador quizá. Ahora, en esta tabla lo que debemos hacer es lo siguiente. Si por ejemplo vamos a tener perchas, que por cierto perchas viene a ser otro nombre para esta armadura longitudinal, ¿sí? Si por ejemplo tenemos diámetros de 10 en perchas, vamos a utilizar refuerzos de máximo 12 milímetros, ya no de 16 y ya no de 20. Este es un criterio mío, ¿no? Yo pienso que, por ejemplo, si vamos a tener diámetros de 10 como armadura longitudinal, ya me parece demasiado colocar armadura de refuerzo de 16 milímetros. En caso de que yo requiera armadura de 16 milímetros, prefiero incrementar las perchas, ¿no? A un diámetro de 12 milímetros. De la misma manera, si tengo perchas o armadura longitudinal continua en mis vigas de 12 milímetros, voy a poder utilizar un refuerzo de 12 y un refuerzo de 16. Un refuerzo de 20 no, porque resulta ser muy grande, ¿sí? De la misma manera para 16 y para 20. Si deseamos, podemos exportar esta tabla, ¿no? Y guardarla e importar en otra obra nueva. Damos a aceptar y es la misma idea, la misma explicación para la armadura de refuerzo inferior. ¿Sí? Vamos a darle a aceptar y veamos ahora la siguiente pestaña, tabla de armado en vigas de cimentación. Si nos fijamos, todas estas pestañas vienen a ser las mismas que estas, ¿no? La única diferencia va a ser que las vigas de cimentación tienen mayor sección que estas vigas, ¿no? Estas vigas de entrepiso. Por lo tanto, vamos a incorporar acá mayores refuerzos, mayor número de barras y mayor diámetro, ¿no? Y también vamos a hacer diferentes combinaciones para los estribos. Fíjense que yo acá tengo dos hojas y las combinaciones que tengo son las siguientes. Por ejemplo, desde una viga pequeña con refuerzo de 2 de media en la parte superior, 2 de media en la parte inferior y un estribo sencillo. Pero también tengo refuerzos como este, fíjense. 4 barras de 25 milímetros en la parte superior, 4 barras de 25 milímetros en la parte inferior y con diferentes combinaciones de estribos. Primeramente, un estribo de confinamiento simple, ¿sí? Luego tengo el mismo estribo de confinamiento más una rama secundaria. Y la última combinación que tengo es el estribo de confinamiento simple más 2 ramas secundarias, ¿no? Damos a aceptar y así pueden crear diferentes combinaciones. Les repito, si es que alguna de estas combinaciones no cumple con el diseño de alguna viga, se puede realizar el diseño manualmente desde el diseño de vigas. Si deseamos, podemos exportar esta tabla y damos a aceptar. La explicación es la misma para armadura de montaje en secciones rectangulares con un ala,
con 2 alas. La diferencia es que como son vigas de cimentación, repito, vamos a tener mayores secciones, por lo tanto mayores diámetros y mayor cantidad de barras. En armadura transversal, por ejemplo, yo incorporé un diámetro de 12 milímetros, ¿no? En caso de tener barras longitudinales continuas de 25 milímetros. Armadura de piel se mantiene. Y la idea del armado superior y el armado inferior de refuerzo es la misma. De todos modos, ingenieros, yo casi siempre suelo editar mis vigas, modificando incluso completamente a los resultados que me arroja el CIPECAD, ¿no? Yo realizo los cambios de acuerdo a cómo se va a construir la viga. Pasemos a la siguiente pestaña, disposiciones de armado, recubrimiento en vigas. Por cierto, la tabla de recubrimientos la encontramos en la tabla 20.6.1.3.1 de la norma boliviana 1225001. Y nos dice, por ejemplo, para elementos en contacto con el suelo debe ser por lo menos 4 centímetros. Y para elementos que no están en contacto con el suelo, por lo menos 2 centímetros. Aquí sí hay una gran diferencia, ¿no? Con el ACI 2014 que nos dice para elementos en contacto con el suelo, por lo menos 7.5 centímetros. Y para elementos que no están en contacto con el suelo, por lo menos 4 centímetros. Bueno, pues nosotros vamos a utilizar un recubrimiento libre de 2.5 centímetros, tanto para la parte superior, para la inferior, como para el recubrimiento lateral. Vamos a aceptar y veamos ahora la pestaña de recubrimiento en vigas de cimentación. Lo que habíamos comentado, ¿no? Que por lo menos debe ser 4 centímetros. En nuestro medio solemos utilizar 5 centímetros. Damos a aceptar y veamos ahora la separación entre capas de armadura longitudinal. Cuando nosotros tenemos demasiados aceros, por ejemplo, en la parte inferior de nuestra viga, es necesario colocar el refuerzo sobrante en una segunda capa. Y esta separación debe ser el mayor de estos tres valores. En caso de nosotros activar esta opción, debemos asignarle una separación. Vamos a darle a aceptar y veamos ahora la selección de estribado. Esto se refiere hasta dónde queremos que lleguen los estribos de nuestra viga. Fíjense en el gráfico, si marcamos a caras interiores, lo va a dejar hasta el límite de la cara de la columna, ¿no? Si marcamos, por ejemplo, a ejes, fíjense que los estribos de la viga van a cruzar la columna, ¿no? Y si decimos a caras exteriores, va a llegar hasta el extremo. Bien, nosotros debemos disponer los estribos tal que no crucen las columnas, ¿no? Debemos dar prioridad a los estribos de las columnas, como en este caso. Le damos a aceptar y veamos ahora la longitud de anclaje en cierre de estribos. Se refiere a esta longitud del gancho, ¿no? Por defecto en CIPECAD viene que esta longitud es igual a 10 veces el diámetro del estribo. Veamos qué es lo que nos dice la norma boliviana. Para ganchos doblados a 135 grados, ¿sí? Tenemos que esta longitud debe ser el mayor de estos dos valores, 6 veces el diámetro de la barra o 75 milímetros o 7.5 centímetros. ¿Qué ocurriría si, digamos, nosotros le colocamos acá 6 veces el diámetro de la barra? Si nosotros estaríamos usando un estribo de 6 milímetros, vamos a tener el siguiente valor, 6 por 0.6, obtendríamos un valor de 3.6 centímetros, que es menor a 7.5 centímetros, ¿verdad? Entonces no hay en CIPECAD una opción para poner directamente una separación, ¿no? Sino está en función del diámetro de la barra. Así que con 10 veces el diámetro de la barra estamos cumpliendo. Pero ya es decisión de cada uno si desea cambiarlo, ¿no? Damos a aceptar y pasamos a la siguiente pestaña. No vamos a utilizar vigas de celosía, ¿sí? Así que vamos a pasar a la siguiente pestaña. Tipos de gancho. Tenemos diferentes disposiciones. Ganchos o patillas a 90 grados, ganchos a 90 grados con prolongación horizontal, ganchos a 135 grados y ganchos a 180 grados. Generalmente nosotros vamos a utilizar ganchos a 90 grados, ¿no? Tal como se muestra en el plano.
En algún caso en que no tengamos la suficiente longitud de desarrollo, podríamos utilizar este gancho, ¿sí? O este tal vez. Vamos a darle aceptar, gestión, vigas pretensadas, no lo vamos a ver. La siguiente pestaña es redondeo de la longitud de barras. Al igual que habíamos explicado para columnas, esta opción va a redondear las longitudes de las barras, ¿no? Por defecto viene 5 centímetros, pero yo acá he considerado mejor colocar 1 centímetro. Pero ya es decisión de cada uno modificar al valor que desee. Damos aceptar y pasamos ahora a la última pestaña, longitud máxima de una barra. La longitud máxima comercial de una barra generalmente es 12 metros, así que vamos a mantenerla así. Le damos aceptar. Y vamos a dejar el video hasta acá para que no se alargue más. Bien, nos vemos en una siguiente oportunidad.